Bien, seguimos en Claramente Claro y nos vamos a la tertulia después de estar charlando en entrevistas con amigos que siempre nos dan buenos consejos y una estupenda información. Por mi derecha, Lorenzo Villa de la Peña, muy buenas. Buenas. Pedro Pérez Noriega. Buenas tardes. Buenas noches. Cecilia Gutiérrez y David. Hola. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Claramente Claro. Bueno, bien. Pactos, no pactos, se forma gobierno, no se forma gobierno. Lorenzo, nuevas elecciones, fíjate la cantidad de cosas que podemos hablar hoy. Sí, las posibilidades la verdad es que son amplias y están todas abiertas, como quien dice, ¿no? Lo que yo no sé es hasta qué punto nos andan mareando y no esté ya todo previsto y pactado. Pero bueno, ya sabes, estas cosas es el último día, a última hora y de madrugada, donde se alcanza un gran acuerdo del gobierno que será el mejor para el país. Pero yo soy más pesimista en ese sentido. Me da la impresión de que va a ser difícil el arreglo, porque entre otras cosas, si son coherentes todos con sus discursos pre-campaña, si a Unidas Podemos no le dan ninguna plaza dentro del gobierno de España, es muy difícil que vaya a ceder y que vaya a dar el sí a la investidura de Pedro Sánchez. Me da esa impresión. Yo soy más, ahora mismo soy más pesimista y pienso más en unas nuevas elecciones que en un acuerdo a corto plazo. Cecilia, ¿algo que comentar? Pues yo ya lo dije la última vez que estuve aquí en la tertulia, que iba a ser cauta, que yo personalmente era pesimista, y en esto voy a coincidir con Pedro. Yo soy pesimista. Yo veo las elecciones cercanas. Desde la prensa también son pesimistas, sois. Si quieres que sea objetivo como periodista o subjetivo, no sé muy bien qué lo Como cree usted conveniente. Bueno, pues empiezo por lo subjetivo. Por lo subjetivo, yo creo que al final triunfará el amor, será un amor de madrugada, habrá un ramo de flores, no sé si de Pedro a Pablo o de Pablo a Pedro, no sé cuál de ellos será el que encargue el ramo, pero algo habrá. Y bueno, ahora ya siendo un poquito objetivo, parece que las elecciones pueden estar ahí a la vuelta de la esquina. En el caso de que sucedan esas elecciones, el escenario es positivo, muy positivo para el Partido Socialista. Pedro Sánchez lo sabe, él es ganador, tanto si consigue formar gobierno como si vamos a elecciones, y las elecciones perjudicarán, si se repiten, terriblemente a las opciones de la derecha, a todas, y también a Podemos. Por lo tanto, no lo sé, yo creo que al final triunfará el amor, pero no va a ser un amor muy fiel, no va a durar 4 años. Me dices que las elecciones crees que van a beneficiar claramente al Partido Socialista Obrero Español. Y por otro lado, ¿qué piensas o que crees que va a haber un abrazo, ¿no? Pero realmente, si va a beneficiar al PSOE, ¿a quién va a perjudicar? ¿A todos los demás? A todos los demás, prácticamente a todas las formaciones. Yo creo que la derecha está como bloque, entendiendo como bloque Ciudadanos, el propio Partido Popular y Vox, al otro margen también, van a sufrir todos mucho. El que más quizá Ciudadanos, porque el desgaste del PP lo veo un poquito más frenado en este momento, pero el que más va a sufrir va a ser Ciudadanos. Y en el lado de la izquierda, Podemos va a seguir en su declive, porque le va a pasar como creo que le va a pasar a Vox, que van a ser formaciones que empezaron con cierta fuerza o con muchas promesas de ser muy fuertes y luego se han ido desinflando. Francamente creo que todos van a resultar bastante perjudicados. El PSOE está tranquilo en este momento, es que a Pedro Sánchez todo le viene bien. Lorenzo, ¿esto era lo esperado? Bueno, hasta cierto punto, porque las diferencias hoy son grandes entre unos y otros, ¿no? Pero yo hay una cosa que no sé si tenemos en cuenta, y es que el principal perjudicado es el ciudadano, es el normal ciudadano de a pie, el que va a trabajar todos los días, el que está buscando trabajo, el que está abriendo la persiana, el que no tiene la estabilidad suficiente como para saber hacia dónde va el país y quién lo gobierna. Y por lo tanto, yo creo que es a quien habría que referirse y no a quien hay que dejar de lado para ver con quién me acuesto hoy, ¿no? Yo creo que no podemos estar, ni pueden estar pendientes al señor Sánchez, al Partido Socialista,
le han encargado formar un gobierno y ya está tardando. En septiembre nos dice que tenemos una llamada, que tenemos una invitada. Leticia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos. ¿Qué tal ese verano? Como veis aquí nosotros con nuestra sidra Somarroza, pues una... ¡Uy, qué envidia me dais! Claro. Esto es una auténtica maravilla. Bueno. Oye, Leticia, ¿cómo ves el panorama político actualmente? Bueno, yo creo que de verdad que al final no va a llegar la sangre al río y se llegará a un acuerdo. No queda otro remedio. Hoy ya ha hecho unas declaraciones Carmen Calvo diciendo que, bueno, pues que piensa que sí que se puede llegar a ese acuerdo y antes o después pues llegará, porque unas nuevas elecciones cuestan muchísimo dinero, generan un desgaste enorme en los votantes y al mismo tiempo hay partidos que yo creo que no se lo pueden permitir y Podemos es uno de ellos. Con lo cual, bueno, estamos asistiendo a una puesta en escena y veremos que más pronto que tarde pues llegarán a algún acuerdo de esos de última hora, ¿no? Estará todo ya medio hablado, ¿no? ¿Tú crees que Pedro Sánchez actualmente lo que está haciendo es marcar los tiempos, le están asesorando, están intentando hacer una táctica de desgastes fundamentalmente a lo que es Podemos para recuperar ese voto de la izquierda? Sí, yo creo que él se sabe en una posición, bueno, pues cómoda, y está gobernando. Quiero decir, todo sería distinto si se hubiera producido un cambio, pero en la medida en que él sigue gobernando, bueno, pues hace estos juegos. Y además yo creo que en el caso de Podemos le interesa especialmente porque sabe que la base de votantes pues se mueve en torno también a él, de tal manera que, bueno, pues están haciendo una puesta en escena. A mí me recordaba un poco, yo hace muchísimos años cuando se estaba, no es en el ámbito de los partidos políticos, pero sí en el ámbito de los ejecutivos y los sindicatos, ¿no? Como un sindicato me decía, oye, yo me tengo que levantar de la mesa, aunque luego, después de todo esto, vayamos a firmar este acuerdo que propones, ¿no? Pero yo, delante de los míos, tengo que hacer ver que esto no puede ser así. Entonces, ofréceme un poco menos para luego llegar a un poco más. Bueno, pues yo creo que en todas esas conversaciones que se tienen, pues ya habrán pactado de alguna manera lo que cada uno de cara a sus votantes tiene que hacer y escenificar, ¿no? Leticia, pasa un buen verano. Nosotros aquí con Sidruca Somarroza, ya sabes, estupendo. Y con unas patatas bayucas. Esto es garantía de bienestar. Bien. Un abrazo, un beso. Nos vemos próximamente. Un abrazo enorme. Hasta luego a todos. Bueno, Pedro, No, yo sigo insistiendo. Aquí hay dos evidencias claras. Había unos partidos que se entendían necesarios hace 4 o 5 años, como podían ser Podemos y, si me apuras, bueno, Ciudadanos también, y si me apuras Vox, que bueno, había una alternativa, había ahí cierta gente que bueno, que de alguna manera respondió, por ejemplo, en las andaluzas, de forma positiva a esos partidos. Esos partidos que se pudieran entender como necesarios en ese momento, ahora mismo ya son totalmente prescindibles. Les veo que ya nadie les ve como un partido necesario. Los nacionalistas sí que siguen siendo necesarios y sí que siguen teniendo peso, pero los partidos nacionales, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox, entiendo que van a sufrir mucho unas elecciones. Entonces el PSOE ahora está gobernando, aunque sean funciones, el presupuesto mal o bien va saliendo con el prorrogado que había y no tiene nada que perder. Va a meter ahora con calzador a Unidas Podemos en un gobierno que durará, estoy de acuerdo como dice David Laguillo, no mucho, probablemente, pues yo no tengo ningún interés. Entonces yo supongo que Pedro Sánchez diga, a esto el paso del tiempo a mí me favorece, unas elecciones también creo que me van a favorecer, a peor no voy a ir. El PP de alguna manera no puede abstenerse, aunque solo sea por principio, porque con más diputados que el Partido Socialista tuvo que salir del gobierno de España, con lo cual yo entiendo que tampoco sería lógico que se abstuvieran. Y es que todas los condicionantes estos que estoy exponiendo me llevan a la conclusión de que habrá nuevas elecciones, estoy convencido. Porque no veo que el PSOE gane nada con integrar a Podemos. Podemos va a tener que insistir, tampoco Podemos le interesan las elecciones, va a tener que decir sí o sí a lo que le pueda proponer el Partido Socialista, pero es que le va a proponer tampoco que va a ser imposible
que puedan llegar a algún tipo de acuerdo, me da a mí la impresión. Cecilia, ahora que no nos ve nadie, tú como militante socialista, ¿para dónde debería ir el acuerdo de Pedro Sánchez, el acuerdo de tu formación política? Yo... ¿Hacia la extrema izquierda o más hacia el centro? Yo, mi opinión personal es que, y en esto estoy plenamente de acuerdo con Pedro Sánchez, el gobierno tiene que ser monocolor. La propia trayectoria y las dinámicas internas que vive Unidas Podemos no pueden poner en jaque a un gobierno en el siguiente sentido. Se enfadan entre ellos, rompen, se fraccionan, y tú no puedes tener a una formación en el gobierno de la nación. Tú imagínate que les damos 2 ministros. Voy a poner para que quede perfectamente clarificada cuál es mi opinión. Les damos 2 ministerios. Se enemistan entre ellos, sí, y va uno, te presenta la dimisión y te genera una crisis de gobierno. Porque además es que se están produciendo esas crisis internas de manera permanente. Tú ves a Podemos como una auténtica anarquía, es un caos. Yo tengo una percepción muy negativa de su funcionamiento. De hecho, alguien tan pequeño como la propia Izquierda Unida está empezando a manifestar ya nuevamente comportamientos autónomos, porque está viendo que es que hay posicionamientos que son absolutamente insostenibles, y ya se sabe que han votado ya se ha visto que han votado en Asturias, han apoyado en La Rioja a pesar de que no ha salido adelante por esta chica. O sea, yo creo que no pueden, mi opinión, yo te ofrezco, porque yo he estado escuchando muy atentamente las declaraciones de Ábalos en los últimos días, en el que ha explicado la sucesión de propuestas, y yo podría entender pues lo que le dijeron. Oye, mira, señálanos a alguien de prestigio en el que tú confíes, tal, alguna figura que pueda entrar en el gobierno, pues por ahí, al menos yo personalmente opino que podría haber sido. Pero como militante del Partido Socialista, yo no quiero a Podemos en el gobierno. ¿Próximas elecciones, David, sería para Podemos una catástrofe electoral? Sí, yo lo veo bastante claro. Es un partido que se ha desinflado desde que ha entrado en la escena política, cuando entró siendo un partido necesario, como ha dicho Pedro. Ahora, de todas formas, yo creo que algo siguen siendo necesarios, y os digo en qué. Mi opinión es que Podemos es necesaria todavía hoy, o Unidas Podemos, llamémoslo, bueno, es Unidas Podemos, para hacerle de Pepito Grillo al PSOE, para recordarle al PSOE de vez en cuando que sigue siendo, o que debería ser, un partido de izquierdas. Entonces, para hacerle esa función de conciencia, Podemos sí que tiene cierta utilidad, pero coincido plenamente con Cecilia en el hecho de que Podemos a nivel interno es un caos, es un socio difícil para meterle en el gobierno, es un socio en el que, como has explicado, de la noche a la mañana las guerras internas pueden afectar a un gobierno en el que tú les incluyas, y verdaderamente una vez que ellos siguen bajo el ala de un mega líder como Pablo Iglesias, que cada vez es menos líder y más cuestionado dentro de su propio partido, y yo he dicho muchas veces aquí que incluso le ha cambiado el tono de voz desde que empezó en política, con esa forma de hablar fresca, directa, que entendíamos todos y que nos ilusionó a mucha gente. Y dices, hombre, por una vez entiendo a un político lo que está diciendo. Pero a día de hoy su tono es básicamente como el de cualquiera. Y está muy cuestionado dentro. Entonces yo creo que meter a un... Yo apostaría más que por darles 2 ministerios, le apostaría porque les diesen alguna dirección general. A ver, el señalado como ejemplo, que no quiero yo darle 2 ministerios. Algo menos fuerte. Pero vamos... Algo menos fuerte, 2 ministerios no. No, a ver, que lo ponía como ejemplo para que todo el mundo que nos está viendo entendiera hasta dónde quería yo llegar, en el sentido de desestabilizar el gobierno si ellos estuvieran ahí dentro. Hombre, si ellos están dentro, es cierto que va a haber momentos gloriosos, la verdad. Sí. Lorenzo, ¿y el centro derecha? ¿Perdón? ¿El centro derecha? El centro derecha sigue siendo el Partido Popular, que yo sepa. Bien. Es decir... unas posibles elecciones, ¿qué os puede ocurrir? Pues mira, yo creo que algo se puede recuperar, pero evidentemente quien más tiene que ganar es el Partido Socialista. Hoy no es el momento del Partido Popular. Quiero decir con esto de superar todas las circunstancias que ahora mismo le concurren, ¿no?
Pero sí que algo subiría, estoy convencido de que sí que irían votos de Ciudadanos al Partido Popular, igual que de Vox. Yo creo que sí que recuperaría una parte importante de lo que ha perdido en estas últimas elecciones. Pero indudablemente quien más tiene a ganar es el Partido Socialista, y quien más tiene a perder, estoy de acuerdo en que es Juntas Podemos. Bueno, es que el único medio de supervivencia de Podemos ahora mismo es precisamente entrar en un gobierno. Yo, lo que decís de que si darle un ministerio o no, o el ejemplo que tú ponías, o alguna dirección general, es que desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque yo creo que tenía su papel, pero se lo han cargado, tenía un papel que hacer dentro de la política española, dentro de la situación y de la actualidad de este país, y yo creo que era bueno que hubiera estado presente, pero ellos mismos se lo han tragado. Por lo tanto, en esta situación como es la actual, no pueden estar en un gobierno, porque desestabilizan. Es preferible que Pedro Sánchez lo intente, que sea un gobierno monocolor y que tire hasta donde llegue, como decía aquel, y ya veremos, y que se ponga de acuerdo en determinadas políticas con el resto de los partidos, o incluso con el Partido Popular en algunas situaciones necesarias. ¿Por qué no? Lo importante es que el país salga adelante. Lo importante es que todavía aprovechemos el ligero crecimiento que todavía tenemos por delante. Es un momento que no podemos desaprovechar, y por eso están perdiendo el tiempo. Si quieren gobernar solos, que gobiernen solos. Si quieren elecciones, que las hagan ya. Esperar para que a ellos les venga mejor. ¿Dónde queda el ciudadano? Es que mi pregunta es esa. ¿Dónde queda el votante? ¿Dónde quedamos todos? ¿No está un poco harto? Creo que tenemos una llamada, porque las novedades hay que ponerlas encima de la mesa. Adrián ha estado en una asamblea de la gimnástica. Adrián, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Cuéntanos, ¿cómo ha ido eso? Bueno, pues salimos ahora de la asamblea, como bien dices, 1 hora y 10 minutos discutiendo, debatiendo, y como novedades, bueno, pues se ha vuelto a repetir el no aprobar la campaña de socios por segunda vez. Hace un mes y pico pasó lo mismo, y recordemos que es la primera vez en la historia que esto sucede en el club. Cómo se estarán haciendo las cosas para que por segunda vez no se apruebe una campaña de socios. En este club, que se han aprobado hasta las cuentas del año, que se bajó por impago. Estuvimos un año sin pagar a la plantilla y aún así se aprobaron las cuentas. ¿Cómo se estará haciendo para no aprobar la campaña de socios? Así que automáticamente, por ley, pasan a ser los precios que teníamos hace 2 años, la última temporada que estuvimos en tercera división. Con todo esto llegó el punto en el orden del día que llevaba muchos socios, muchísimos socios esperando más de 2 meses, encabezados por Siro del Barrio, y bueno, se ha debatido un poco de todo. Siro ha vuelto a poner encima de la mesa alguna supuesta irregularidad o cosas que no están claras, pero Tomás Bustamante, como era previsible, se ha agarrado al sillón y se ha negado en banda a convocar elecciones. Por otro lado, algo completamente normal, porque ahora la figura de Tomás Bustamante está muy debilitada, ha perdido muchísimos apoyos, y ahora mismo, sea quien sea, o sería quien sería el rival de Tomás, como si pones al Pato Donald. Tomás Bustamante no está en condiciones de ganar unas elecciones ahora mismo a nadie. Así que, resumiendo, puede ser eso. El aficionado gimnástico se puede preguntar ¿qué solución se le puede dar a esto? Pues es que no la hay. Lo que hay es mucha indignación. Ha habido hasta un conato de un socio ponerse a contar él mismo los votos. La cosa ha estado caliente. Entonces hay mucha tensión. Claro, sí, porque al final hay unos estatutos. Tomás Bustamante se agarra a la ley del deporte, pero la gimnástica debería de regirse por sus propios estatutos, porque los tiene. Y Tomás Bustamante es los que se quiere pasar por alto y agarrarse a la ley del deporte, que es la que le interesa. Entonces, lo que defienden este grupo de socios es que la gimnástica es precisamente de los socios, de la mayoría de los socios, y no de lo que diga la figura de Tomás Bustamante, que por otro lado
hoy ha sido un fiel reflejo del día a día. Ahí en Ronda Deportiva hemos denunciado muchas veces que Tomás Bustamante está muy solo en la directiva, y como reflejo hoy estaba únicamente acompañado por Silvia y por Marcos Argumosa. El resto de directiva no ha asomado absolutamente nadie. Una imagen, como te digo, muy pobre y de mucha soledad. Adrián, pues muchísimas gracias. Aquí estamos con tus bayucas, las mejores patatas que pueden haber, ¿no? Hombre, ya sabéis que las podéis pedir a través de su página web www.patatasbayucas.com. Están bañadas en el mejor aceite, las auténticas patatas de Valderredible, ya lo sabéis. Tú sabes lo que es rico. Muchas gracias, Adrián, nos vemos, buen verano. Un abrazo a todos, cuidaros. Venga, nos vemos. Hasta luego. Bueno, como veis, aquí hablamos de política, hablamos de la gimnástica, hablamos de deporte, pero es que la actualidad manda. Han salido ahora mismo de una asamblea gimnástica y las cosas están un poco en tensión. Volvemos a la política y yo le pregunto a Pedro. Bien, otras elecciones, vamos a imaginar. Seguimos avanzando, seguimos retrasando, y esos proyectos para Cantabria. Bien, ¿Qué va a ser de nosotros? la verdad es que, como bien decía Lorenzo, aquí ninguno de los partidos se está acordando de los votantes. Es verdad que al final todos terminan diciendo que no va a ser bueno, para los ya no económicamente, sino porque mareas a todos los ciudadanos, pero también tenemos que ser conscientes, los propios ciudadanos, que es que el resultado electoral que ha salido, y posiblemente el que vuelva a salir, pues va a seguir hablando de minorías, y va a ser necesario que vuelva a haber pactos. Con lo cual, yo creo que las variaciones no van a dar para una mayoría absoluta del Partido Socialista, y vamos a tener que estar, posiblemente haya mayor abstención, no sé a quién beneficiará. Los partidos nacionalistas van a seguir con esa cuota de diputados que vienen teniendo ahora, o incluso la van a subir, con lo cual la situación todavía se puede tornar un poco peor para llegar al acuerdo final, porque al final los 176 hay que sacarlos de alguna manera. Y tal y como están los vuelos pinados hoy, a día de hoy, yo veo difícil el que haya un partido que pueda llegar a esos 176, y veo difícil que con dos sumen 176, salvo que sean el PSOE y el Partido Popular. Nosotros tendríamos que volver como partido regionalista a las elecciones nacionales, y con intención incluso de crecer algo más. Nosotros sí podríamos llegar a ese segundo diputado, ¿por qué no? No sé qué va a pensar la sociedad. Ahora, la gente la de volver loco, sí, la gente Está lógicamente, bastante harta. y empieza a cuestionarse si es necesario o no, porque quieras que no, el mundo sigue, la sociedad sigue, y nadie echa en falta en los presupuestos. La gente No los echan falta. Otras cosas que sean necesarios que lo son, sí, pero nadie los echa en falta. Con lo cual llega un momento que dices, bueno, pues a lo mejor lo mismo que estuvimos ese año con 3 o 4 elecciones, pues ahora vamos a tener otro año con 2, y una inestabilidad política que al final va en perjuicio del propio estamento político. Lorenzo, hacías así con la mano sobre los presupuestos. Sí, bueno, no, es que decir que nadie eche en falta unos presupuestos, bueno, es evidente que nadie echa en falta... Digo, el común de los mortales. El presupuesto, pero sí lo que supone tener o no presupuesto. Eso sí que se echa en falta. Digo que es importante, porque, pero el ciudadano que va a votar, el ciudadano al que nos montamos todos los días en el ascensor... El ciudadano está hasta las narices, vamos a ser claros, hombre. Entonces no nos engañemos y llamemos a las cosas por su nombre. Está hasta las narices. Está hasta las narices de la situación que hay, de los dimes y diretes. Oiga, póngase usted a gobernar ya de una vez, ¿no? Y hágalo lo mejor que pueda y que sepa y ya pero está. Habrá que cambiar la ley electoral o hacer algo, porque si no, tal y como está montado el sistema... Yo veo difícil. Pero, vamos a ver, ¿no nos parece como de segunda vueltas? Hablamos pero de... a alguien le ha caído la responsabilidad de gobernar, ¿no? Claro, Sí. pues Indudablemente. que lo haga. Y parece que lo está intentando. Yo tengo muy claro que el Partido Socialista está poniendo toda la carne en el asador, porque de hecho una de las manifestaciones más claras que vienen a romper un poco esa sensación que teníamos de nada más de hablar de puestos, me vuelvo a remitir a las declaraciones de Ábalos, en las que ha señalado que ya el Partido Socialista había confeccionado una comisión negociadora de programa que fue absolutamente rechazada, porque la condición sine qua non para sentarse ya a hablar de programa era la aceptación de la presencia de miembros de Podemos en el equipo de gobierno. Entiendo que especialmente Pablo Iglesias, porque al final es el único que se está visibilizando en estos momentos. Y yo ya lo manifesté la última vez que estuvimos aquí, que yo no me podía creer que el Partido Socialista, porque está en su tradición
Indudablemente también hay que hablar de puestos, esto no nos vamos a hacer los locos ni los ingenuos ni ninguna posición de estas, ¿no? Pero, o sea, a mí me agrada que lo haya confirmado. Ya cuando se ha producido la apertura de la consulta, Ábalos ya ha salido públicamente a decir, a ver, señores, pero es que ni siquiera se está consultando el último propuesta. No. Pero entonces ya está. Pero, no, que no está. O ahora después, pasado mañana va a salir la señora ministra de no sé qué, y después saldrá la otra. A cuestionar cuál era la vía de respuesta de Unidas Podemos, ha sido Unidas Podemos, que es la que lo ha sometido y lo está sometiendo, si no me equivoco, hasta mañana a las 10 de la noche, sí, ¿no? pero esa consulta a sus bases, cuidado, sí, ¿no? entendamos que es un postureo. Ya, 100%, vale, de acuerdo, sí, en Podemos pero hacen ni mucho siquiera, eso. Lo sé, a ver, por eso digo que estamos haciendo todos un juego, pero que a mí sí me ha Y gustado el Partido hecho... Socialista hace mucho lo otro también. Bueno, eso tú lo ves así, yo conozco muy bien cómo funciona mi partido y hace ya un mes, cuando estuvimos aquí sentados el día 26, ya te comenté que yo conocía mi organización y que mi organización estaba poniendo la carne en el asador y estaba... Pero seguimos sin gobierno. Bien, desde luego, claro, Pues pero es que vamos a ver, lo que sí todos es verdad, no se acuerdan ni se casan si no están de acuerdo en casarse. Pues que se vaya solo. que lo que sí es verdad, Pero, Cecilia... Es que, claro, pero es que necesita ser investido. Pues, es que claro que se vaya pero solo. vamos a ver, que lo que sí es verdad, estar Cecilia, investido. es que el resultado ha sido el que ha sido. El PSOE no da, Claro. el número no le da y necesita Podemos o alguno más. Porque con Podemos solo tampoco le da. No, sí está claro. Entonces, a ver, pero que claro, ahí el estáis discurso, ya hay un poco dispuestos el a apoyar la discurso investidura de... porque se negoció una serie de acuerdos pero el discurso que de no Pedro tienen que Sánchez ver con en el campaña, poder de de puesto. hecho es el único apoyo que tiene ahora mismo. El discurso que de se Pedro sabe. Sánchez en campaña sí que buscaba, Públicamente, o sí que claro. de alguna manera se comprometió con Unidas Podemos a que entrara en el gobierno. Hablaban de otros números, no esperaban que Podemos tuviera el resultado que ha tenido. Pero con ser un resultado malo, sigue siendo necesario para sumar. Entonces, Sí. desde ese punto de vista, el PSOE tiene que ser consciente de que les tiene que integrar de alguna manera, porque el compromiso existía. ¿Qué ha pasado? Que ha tenido menos votos. Entonces ya le dice, no, te lo dije porque pensé que ibas a sacar 70, como solo sacas 40, me voy a reconsiderar la decisión. Bueno, pues reconsidérala, pero no llegas a 176. Bien, nos vamos a la publicidad con sidra Somarroza. 3 variedades de sidra, la que tiene un toque de limón, la espumosa, la que normalmente tomamos en Navidades, pero no hay que tomarla solamente en Navidades, se puede tomar cualquier fecha del año. Y la natural, ahora que vienen las barbacoas, los encuentros de los amigos, la familia, una sidrita Somarroza es una auténtica maravilla. Y si encima tenemos patatas bayucas, esto ya, lo mejor. Vamos a la publicidad, venimos ahora enseguida.